Bueno, me reservo dar lectura del contenido del certificado, pero para que conste en el despacho es un certificado de defunción antecedente para el registro civil, que consta de 3 folios, para que sean tenidos en cuenta. Y como ya bien usted lo dijo, la audiencia del día de hoy es para presentar el recurso de apelación correspondiente al fallo disciplinario de primera instancia que se profirió el 28 de mayo de 2018. Muchas gracias, señor secretario. Rectifico, no es alegato, sino recurso de apelación. Claro, sí tiene toda razón, que el doctor el día de la lectura del fallo pidió la excusa por la noticia que nos trae allí como soporte del certificado de defunción. Entonces, no siendo más, el doctor Mendoza bien pueda haga su recurso de apelación. Buenos días, muchas gracias, señor personero. Igualmente un saludo especial al doctor Juan Camilo Muñoz Sante. En virtud de la concesión del uso de la palabra que a bien tiene el despacho, de manera respetuosa presento ante usted recurso de apelación en contra del fallo disciplinario de primera instancia del 28 de mayo de 2018, radicación 301/2017. Como referencia se tiene el contrato número 4162.0.26.1754 del 23 de agosto de 2016, que se denominó Contrato de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento Económico del Escenario Unidad Recreativa Las Palmas, Barrio Antonio Nariño. De manera respetuosa presento la sustentación al recurso de apelación interpuesto oportunamente dentro del proceso de la referencia en los siguientes términos. Primero, la génesis de la presente investigación lo constituye en el oficio de la Contraloría General de Santiago de Cali, Visilia, folio 2, donde traslada una presunta irregularidad de carácter disciplinario relacionado con el incumplimiento del contrato número 4162.0.26.1754 del 23 de agosto de 2016, que se denominó, comillas, Contrato de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento Económico del Escenario Unidad Recreativa Las Palmas, Barrio Antonio Nariño, cierro comillas, suscrito entre el municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Deporte y Recreación, paréntesis, doctor Silvio Fernando López Ferro, y la Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Nariño, más concretamente, el presidente de la Junta de Acción Comunal de dicho barrio, quien fungía para ese entonces la señora Orlis Vera Rodríguez, a quien se le denominó el administrador. 2. De la lectura del informe final, requerimiento número 840-2016, BU 18706, NOVI 1800.23.01.17 de la Contraloría General de Santiago de Cali, Dirección Técnica ante el sector Educación, de fecha 9 de mayo de 2017, suscrito por la doctora Melba Lorena Aguas Bastidas, en calidad de directora técnica ante el sector Educación, visible a folio 32 a 35. Es claro que en el mismo se dejó plasmado previa a las mesas de trabajo que reposan en el expediente lo siguiente. Punto 2.1. Que adelantó las actuaciones pertinentes en atención al derecho de petición interpuesto por la señora Orlis Vera Rodríguez, en el cual solicitó que se dé cumplimiento al contrato de la referencia toda vez que se presentaron todos los documentos requeridos y no se ejecutó dicho contrato. 2.2. Se explica y relaciona tanto lo manifestado por la señora Orlis Veras como por la doctora Naidú Flores Ibarra, adscrita a la Secretaría de Deporte y Recreación, y el doctor López Ferro. 2.3. Quedó expuesto en este informe a folio 35 lo siguiente, abro comillas, es de resaltar que la Secretaría de Deporte y Recreación no aprobó la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual número 45/40-101035774 entregada por la Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Nariño el día 6 de septiembre mediante oficio con radicado número 2016-41110-10-2800-2. Por lo tanto, no permitió la ejecución del contrato suscrito por las partes, se cierra comillas. 2.4. A folio 35 se determinó el siguiente hallazgo. Hallazgo administrativo número 1 con presunta incidencia disciplinaria. El señor Silvio Fernando López Ferro, actuando como secretario de Deporte y Recreación del municipio de Santiago de Cali, suscribió el contrato número 0
4162.0.26.1754 con la señora Orlis Vera Rodríguez, presidente y representante legal de la Junta de Acción Comunal Barrio Antonio Nariño, cuyo objeto contractual establece, se abren comillas, el municipio entrega al administrador para la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del escenario Unidad Recreativa Las Palmas, Barrio Antonio Nariño, ubicada en la carrera 40 con calle 44, se cierra comillas. La señora Orlis Vera Rodríguez cumple con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecido en la cláusula 16ª del contrato, y la Secretaría de Deporte y Recreación, sin justificación valedera, no aprueba la póliza de cumplimiento entregada por el administrador, paréntesis, Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Nariño, se cierra paréntesis, impidiendo la ejecución del citado contrato. Punto 3. Tanto en el auto de citación audiencia verbal como en el fallo, se le hizo el siguiente cargo único. Se abre comillas. Presuntamente dar por terminado unilateralmente el contrato número 4162.026.1754 celebrado por la Secretaría de Deporte con la Junta de Acción Comunal Barrio Antonio Nariño sin que se presenten las causales previstas en la ley. Conducta presuntamente accionativa que vulneró el tipo disciplinario establecido en el numeral 32 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el cual dice lo siguiente: declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten las causales previstas en la ley para ello. Subrayado, en este caso, fuera de texto. Cuarto, respecto de las pólizas, página 5 de 36 del fallo. Se dijo que según el equipo investigativo de la Contraloría, las pólizas estaban bien elaboradas y cumplían el plazo solicitado, cosa que no es cierta, por cuanto en dichas mesas de trabajo jamás se dijo que las pólizas estaban bien elaboradas, sino que las mismas habían sido presentadas dentro del plazo establecido, pero quien estaba llamado a establecer si las pólizas eran o no aprobadas era la Secretaría del Deporte y Recreación, como así se hizo mediante el acto administrativo de no aprobación de póliza por no cumplir con lo que se ordenó en el contrato. Si bien es cierto, las pólizas fueron presentadas dentro del término que finalmente se le concedió a la señora Vera Rodríguez, también lo es que dichas pólizas no fueron aprobadas, y prueba de ello es el acta de fecha 9 de septiembre de 2016 que reposa en el plenario, acta por medio del cual no aprueba una garantía que ampara las obligaciones establecidas en el contrato número 4162.0.26.1754 del 23 de agosto de 2016 con la Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Nariño. Sobre el acta anterior y que reposa en el plenario, debe valorarse como prueba conforme al artículo 128 y subsiguientes del Código Disciplinario Único, situación que no fue debidamente valorada en la primera instancia y se debe manifestar claramente lo siguiente. A. Corresponde a un acto administrativo a través del cual la Secretaría del Deporte y Recreación determina no aprobar las pólizas presentadas por la señora Vera Rodríguez conforme a las explicaciones que en la misma reposa y que claramente expone las razones para su no aprobación. Esta prueba debe ser valorada a favor del investigado por cuanto se hizo valer ante este proceso y no fue tachada de falsa, pero el ACUO, al momento de tomar la decisión de fondo, no analiza dicha prueba, siendo esta la razón sustancial que le da a la Secretaría del Deporte y Recreación tomar la decisión de no continuar el proceso contractual de ejecución por no estar uno de los requisitos que la ley exige, como es la aprobación de la póliza para continuar con la ejecución del proceso contractual. Dicha acta de no aprobación de las pólizas corresponde a un acto administrativo que realizó la Secretaría y este nació a la vida jurídica con presunción de legalidad y era deber de la señora Vera Rodríguez discutir sobre su legalidad a través de los medios idóneos para ello, es decir, dicho acto administrativo, acta de no aprobación de una póliza, por contener la manifestación de la Administración, tiene valor probatorio y goza de legalidad a la fecha por cuanto no fue demandada y está en firme dicha decisión administrativa. C. En el punto sexto del fallo de primera instancia, página 6 de 36 del fallo, se procede a descalificar el mencionado acto administrativo, paréntesis acta, a través de la cual no se aprobó las pólizas, ante lo cual esta defensa considera que no podía el doctor Luis Fernando Martínez Escobar, en su calidad de personero delegado y fallador, descalificar dicha acta y hacer sus consideraciones respecto a que debía ser una resolución y no un acta, y que está mal elaborado, por cuanto eso no era de su resorte, pues para el caso concreto,
la administración realizó un acta y no una resolución, pues con su apreciación subjetiva y coadministradora del acuo no investigó que siempre esta Secretaría ha realizado como acto administrativo un acta para aprobar o desaprobar las pólizas y hasta la fecha nadie ha tachado ilegal o ha demandado este procedimiento administrativo que durante muchos años siempre se ha realizado de esta manera, razón por la cual no estoy de acuerdo con la desaprobación de la prueba conforme a los argumentos del operador disciplinario de primera instancia porque no tiene asidero jurídico para pronunciarse de algo que, como repito, no fue tachado en el proceso como inválido y que además la señora Vera Rodríguez haya demandado su validez por cualquier medio de control, pues este proceso disciplinario no está en la instancia ni tiene competencia para desvirtuar el contenido o los requisitos formales de un acto administrativo. Para lo anterior es preciso darle claridad al acuo que es un procedimiento administrativo. Comillas, el acto administrativo es el actuar por excelencia de la administración, es la manifestación de la voluntad de la administración tendiente a producir efectos jurídicos. Así no lleve un título, es un acto administrativo siempre y cuando le lleve, le modifique o le extingue una situación a un particular o a una comunidad en general. Entre tanto, la Corte Constitucional en sentencia T-339-2015 sostuvo principio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial, aplicación. Dice la Corte, desde sus primeros pronunciamientos, la Corte se ha referido al principio de la justicia material, señalando que el mismo se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Por el contrario, exige una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales. No obstante, este tribunal también ha manifestado que el principio de la justicia material no puede ser considerado como absoluto en cuanto a su aplicación para la determinación de una situación jurídica. En ese sentido, ha sostenido que dicho supuesto es insostenible teóricamente e impracticable jurídicamente, dado que se estarían desconociendo las formalidades establecidas para el reconocimiento del derecho en beneficio de una consideración fáctica. La aplicación de este principio es de carácter obligatorio dentro de las actuaciones y decisiones de la Administración cuando define situaciones jurídicas las cuales, además de ajustarse al ordenamiento jurídico y de ser proporcionales a los hechos que le sirven de causa o motivo, deben responder a la idea de la justicia material. De igual forma lo es en la función ejercida por los jueces en el análisis de los casos concretos, quienes dentro del estudio probatorio deben evitar incurrir en el exceso ritual manifiesto, en la inobservancia del material probatorio y, por el contrario, han de sujetarse a los contenidos postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, como la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. Se cierra comillas lo dicho por la Corte con la posición adoptada por el operador disciplinario. Se desconoce este principio de rango constitucional como es la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, siendo lo anterior de forzosa aplicación, de tal forma que dicho proceder llevó al fallador de instancia a incurrir en un defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio, lo cual ha sido explicado por la Alta Corporación Constitucional en sentencia 781 de 2011 como, abro comillas, aquella situación que se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido, cuando a pesar de existir pruebas ilícitas, no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva. La prueba del acta de no aprobación de la póliza se allegó al plenario y posee plena validez y actualmente está en firme, razón por la cual goza de presunción de legalidad y debe ser valorada conforme lo exige el artículo 128 y subsiguientes del Código Disciplinario Único. Quinto, ahora bien es pertinente que el ADCEM le dé validez a lo manifestado en el numeral anterior y también tenga en consideración
lo relacionado y manifestado en la audiencia respecto del pago de la seguridad social por parte de la señora Vera Rodríguez. Nunca se presentó a la Secretaría lo correspondiente al certificado de aporte a la seguridad social, no habrá prueba sumaria dentro del expediente ni tampoco fue allegada conforme a las reglas del Código Disciplinario Único, a través de la cual se hubiera probado que, de un lado, la citada señora allegara a prueba ante la Secretaría del Deporte y Recreación. Es importante manifestar que se trata de un contrato que cada parte aporta para un fin común, paréntesis misional, el cual es la administración de un escenario deportivo que no genera erogación presupuestal. Para que se diera el perfeccionamiento y o ejecución del contrato se requería para el perfeccionamiento la voluntad de las partes y la firma del contrato. Y para la ejecución, la ley determina que se deben dar unos requisitos de ejecución que tampoco se dio, el cual era la aprobación de la póliza y esta se negó por cumplir, y la otra era la certificación y pago de la seguridad social, que tampoco se allegó tal prueba en este plenario. En conclusión, tampoco se probó con las formalidades legales tal hecho por parte de la señora Vera Rodríguez, y no le era dable al despacho suponer que dicha prueba existía y que porque la señora Vera Rodríguez así lo dijera, entonces lo dio por cierto. Por lo tanto, el ACO determinó a manera subjetiva una situación que no fue probada y que tampoco se cumplió por parte del contratista para poder continuar con la ejecución del contrato. Se dijo por parte del ACO respecto al contrato, páginas 22 y 23 de 36 del fallo. Abro comillas. Claro es que el contrato nació a la vida jurídica y otra cosa es que no se ejecutó, y como nació a la vida jurídica de acuerdo con al artículo 41 y videm, que trata del perfeccionamiento de los contratos y se perfeccionan cuando hay objeto lícito y contraprestación, y esto se lleve a escrito. Pasos que se dieron en el contrato de Marras, pero que determinaron de manera verbal no dejarlo ejecutar, el ordenador del gasto debió manifestarlo mediante acto administrativo. Se cierra comillas. Nótese que hay una incoherencia en las apreciaciones subjetivas que lleva al operador disciplinario a confundirse qué es perfeccionamiento de un contrato y qué se requiere para la ejecución de un contrato, como lo explico en el punto anterior, y por ley se deben cumplir dichos requisitos, situación que no se dieron, como lo demuestro en el acervo probatorio. Más adelante se expuso por el fallador de instancia, pero trata de confundir el despacho argumentando lo siguiente. En razón a que el contrato no inició, no era posible realizar una terminación y menos una liquidación del mismo. El contrato se perfeccionó y salió a la luz pública, y como quedó definido en el artículo 41 y videm, es decir, que se acordó el objeto y la contraprestación y fue escrito y se firmó. Existe un contrato, no fue cancelado, lo que se evitó fue su ejecución. No existe una prueba del acto administrativo debidamente motivado para su cancelación, según las pruebas documentales y testimoniales quedó demostrada su no ejecución, la cual quedó amarrada a la no aprobación y las pólizas. El ACO no es objetivo en su apreciación, ya que efectivamente no se puede cancelar ni liquidar algo que no se ejecutó, es decir, que con el solo hecho de que se expida un acto administrativo de no aprobación de la póliza y eso no se allegaran los requisitos de la seguridad social, no se puede continuar con la ejecución del contrato siendo subjetivo, porque no hay daño en la conducta desplegada por la Secretaría, ni mucho menos la conducta es antijurídica. Se dijo en el acápite, comillas, situación fáctica y jurídica, página 23 y 24 y 36 del fallo, abro comillas. En efecto, el incumplimiento de lo consagrado en el numeral noveno del Manual de Funciones y Competencias Laborales del nivel jerárquico del señor López, el posible desconocimiento del proceso proceso contractual, como la planificación, cuyo fin es el manejo de riesgos que debe cubrir desde la planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de la calidad. En ese mismo sentido, el fallador de primera instancia continúa con sus apreciaciones subjetivas y se empecina en manifestar que el investigado infringió su deber funcional al infringir, así lo escribió, los principios de planificación, que no cumplió con los términos legales de planificación y dar por terminado anticipadamente el contrato firmado sin motivaciones que debieron ser insertadas en un acto administrativo, que no se cumplió con los estudios, diseños o proyectos. Es importante que el ADCEM
realice el análisis objetivo y determine que efectivamente no se infringió la etapa de planeación del contrato, pues estos no son los hechos investigados y tampoco existe vulneración a la norma, que efectivamente en la etapa contractual no se dio, fue la ejecución, porque no se cumplieron los requisitos. Por consiguiente, no se puede liquidar algo que no se dio inicio mediante un acta de inicio para que se diera la ejecución del contrato. Se procedió a variar la calificación de la falta de gravísima dolosa a gravísima con culpa grave para finalmente calificar la falta como grave culposa y la sanción de 2 meses de suspensión. Motivos de inconformidad y fundamento del disenso. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a través de lo cual quedó expuesto con claridad a grandes rasgos lo que se manifestó tanto en el informe final de la Contraloría como la posición del fallador de primera instancia, es de vital importancia realizar las siguientes acotaciones. Primero, se ratifica el suscrito defensor en lo manifestado a través de los alegatos de conclusión. Es claro que el contrato de la referencia sí existió, porque se perfeccionó con la firma y voluntad de las partes conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Se perfeccionó, pero incluso a través del fallo fue reconocido, así para lo cual es menester traer a colación lo que dice la norma y lo consagrado por Colombia Compra Eficiente, y es lo siguiente. Artículo 41 del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se le había escrito. Este inciso fue modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el nuevo texto es el siguiente. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. Lo consagrado en la página de Colombia Compra Eficiente dice: finalidad de la garantía del cumplimiento del contrato, asegurar la ejecución total y oportuna del objeto contratado y proteger el patrimonio público del daño que le puede ocasionar el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del particular contratista. Esta cláusula es de forzosa estipulación a tal punto que si no es pactada en aquellos contratos en los cuales la ley establece su obligatoriedad, se presume incorporada en el respectivo contrato y no podrá ser renunciada por la administración. Lo que el ACUO tiene claro es que dicho contrato no fue liquidado, por lo que no existió acta de inicio, porque no se aprobó la póliza y no se cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y erróneamente manifiesta que no fue cancelado, lo que se evitó fue su ejecución. No existe una prueba del acto administrativo debidamente motivado para su cancelación. Según las pruebas documentales y testimoniales, quedó demostrada su no ejecución, la cual quedó amarrada a la no aprobación de las pólizas. Páginas 22 y 23 del fallo. Se insiste que fue subjetiva la valoración de las pruebas aportadas en las audiencias públicas, incluso en el informe final de la Contraloría, visible a folio 32 y 35 del expediente, y se expresó igualmente en varios apartes que dicho contrato no se ejecutó o no se permitió la ejecución del contrato suscrito por las partes. Así las cosas, y tal como lo dijo el ACUO, el contrato se perfeccionó, pues se cumplió con lo expuesto en el inciso primero del artículo 41 de la Ley 80 del 93, pero debe aclararse igualmente que el operador disciplinario no podía desprenderse o apartarse del inciso segundo de dicho artículo, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, como lo cité anteriormente.
Es decir, una cosa es el perfeccionamiento y otra cosa es la ejecución de un contrato, razón por la cual se insiste, era un requisito fundamental para la ejecución del contrato, la aprobación de las garantías, y demostrado quedó en el plenario que no fueron aprobadas. Igualmente, se reitera que la contratista no acreditó el pago de aportes para fiscales ni ante la Secretaría del Deporte y la Recreación ni ante el presente proceso disciplinario, razones estas por las cuales el contrato no se pudo ejecutar y mal hubiese hecho la Secretaría del Deporte y Recreación en permitir la ejecución de un contrato sin el cumplimiento de las exigencias legales, artículo 41, inciso segundo de la Ley 80 del 93, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, al haberse dado continuidad y haberse expedido el acta de inicio sin el lleno de los requisitos. Ahí se hubiera configurado una extralimitación de las funciones y estaríamos frente a otras normas violadas. Está debidamente probado que se perfeccionó el contrato, que no existió, fue la aprobación de la ejecución por cumplirse lo consagrado en el artículo 41 de la Ley 80 de 93, que el contrato no se ejecutó porque no se cumplieron los requisitos para ello, y además, claro quedó expuesto por el fallador de primera instancia que el contrato no fue cancelado, que lo que se evitó fue su ejecución y que no existe prueba del acto administrativo debidamente motivado para su cancelación. Paréntesis, así se expresó el acto administrativo de no aprobación de póliza, entonces es aún más claro que el cargo único endilgado al investigado, por comillas, presuntamente, por dar por terminado unilateralmente el contrato número 4162.0.26.1754, sí que se presenten las causales previstas en la ley y que diera lugar a la violación del numeral 32 del artículo 48 del CDU, en lo que respecta a, comillas, o darlo por terminado sí que se presenten las causales previstas en la ley para ello, no está llamado a prosperar por cuanto y tal como lo dijo el ACUO, no existió acto administrativo a través del cual se diera por terminado dicho contrato, es decir, que el hecho atribuido no existió, y además la conducta de no permitir la ejecución del contrato por faltar a los requisitos legales no está prevista como falta disciplinaria a la luz de la Ley 734 de 2002, lo que devendría entonces en darle cumplimiento al artículo 73 del Código Disciplinario Único, ordenando el archivo definitivo de las presentes diligencias. La personería como ente que representa al Ministerio Público está aún más que llamada a respetar las garantías procesales y el debido proceso, razón que le impone a salvaguardar a los sujetos procesales que les sean violados sus derechos fundamentales y pensar o hacer que el derecho sancionador disciplinario se convierta en instrumento ciego de obediencia, pasando por encima incluso de la responsabilidad objetiva. Sería más que enarbolar o construir un monumento a la ilegalidad, triturar o crucificar a los investigados disciplinariamente y atribuir y sostener la realización de una conducta que finalmente no se demostró, no se probó con la certeza que exige el artículo 142 del CDU, pues con el actuar del ACUO es posible estar a puertas de un presunto prevaricato por acción en donde quizás saldría mal librado el ente acusador y juzgador disciplinario. Si se trata a través de una investigación disciplinaria de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del investigado, paréntesis, principio de imparcialidad, artículo 129 del CDU, que la carga de la prueba corresponde al Estado, artículo 128 del CDU, que las pruebas deben apreciarse conjuntamente de acuerdo con las reglas de la sana crítica y que no se podrá proferir fallos sancionatorios sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, es claro que se está delimitando y exigiendo al operador disciplinario que venza el principio de presunción de inocencia siguiendo un derrotero y no a su libre arbitrio, pensamiento, reglas personales y análisis subjetivo de todas y cada una de las pruebas arrimadas al plenario.
El derecho disciplinario es reglado y muy exigente a la hora de sancionar. Lo que le impone a cada uno de los operadores disciplinarios es ser muy delicados a la hora de adelantar una actuación disciplinaria, y más aún cuando se dicta un fallo sancionatorio a través del cual se deja a un servidor público por fuera del servicio, suspensión, destitución e inhabilidad, y sin la posibilidad de ganar su mínimo vital y móvil. Al respecto, vale la pena traer a colación, aparte de lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia T 969-2009 sobre el papel del operador disciplinario y sobre las conductas endilgadas. Se abre comillas. Por consiguiente, el actor tiene razón en que la definición de una infracción debe respetar los principios de legalidad y proporcionalidad que gobiernan la actividad sancionatoria del Estado. Esto implica que cuando las autoridades jurisdiccionales actúan en el marco de sus funciones, dichas actuaciones se validan y legitiman siempre que se desarrollen con una expresión del debido proceso y de los principios que lo modelan conforme lo ha establecido el legislador. En tal sentido puede encontrarse una conexión razonable entre el denominado error fáctico y la falta de legitimidad en una actuación jurisdiccional que vulnera el debido proceso. Ahora bien, uno de los principios que expresan este criterio de legitimidad de las actuaciones públicas administrativas y jurisdiccionales es el de presunción de inocencia. Dicho principio aplica en todas las actuaciones que engloban el ámbito sancionador del Estado y por consiguiente también en materia disciplinaria. De esta forma, como lo ha establecido esta corporación, quien adelante la actuación disciplinaria deberá, conforme a las reglas del debido proceso, demostrar que la conducta de que se acusa a una persona es una conducta establecida como disciplinable, que la ocurrencia de dicha conducta se encuentra efectivamente probada y que la autoría y responsabilidad de ésta se encuentra en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Solo después de superados los tres momentos, la presunción de inocencia queda desvirtuada como expresión de las garantías mínimas dentro de un Estado constitucional. Se cierra comillas. Debemos remitirnos sobre el marco jurídico de la valoración probatoria en materia disciplinaria. Debemos remitirnos al Consejo de Estado, sección segunda, subsección B. Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicación número 11-01-03-25 000-2012 00681-00, actor Piedad Esneda Córdoba Ruiz. Se abre comillas, el contenido y alcance de las reglas sustanciales en materia disciplinaria, el derecho fundamental al debido proceso sustancial, como expresión de los principios de legalidad y tipicidad de la conducta, el proceso de subsanación típica, elementos de la estructura de la responsabilidad disciplinaria. Los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002 establecen los elementos que componen la estructura de la responsabilidad disciplinaria. Así, artículo 4, legalidad del servidor público y el particular en los casos previstos en este código solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. Artículo 5, ilicitud sustancial, la falta será antijurídica por cuando afecte el deber funcional sin la justificación alguna. Artículo 13, culpabilidad en materia disciplinaria, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas son solo sancionables a título de dolo o culpa. De la lectura de los artículos antes transcritos se observa que los elementos que componen la responsabilidad disciplinaria, esto es, aquellos que deben acreditar la autoridad disciplinaria a efectos de imponer una sanción, son, primero, la tipicidad, que se traduce en que los destinatarios de la ley disciplinaria solo pueden ser investigados y sancionados por comportamientos descritos como falta en la ley vigente. 2. La antijuridicidad o ilicitud sustancial es concebida como la afectación objetiva a los deberes funcionales, esto es, sin que sea necesario un daño material. De esta manera basta la sola infracción de los deberes contentivos en la Carta Política, las leyes y los reglamentos de los contratos de trabajo, los manuales de funciones, para que se configure el injusto disciplinario, por lo cual la conducta, para que sea considerada sustancialmente ilícita, debe atentar contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines. Y 3. La culpabilidad concebida, la posibilidad de exigir otro comportamiento al sujeto disciplinado, la cual solo puede darse por las modalidades de culpa o dolo.
Ahora bien, para acreditar estos tres elementos, tipicidad, antijuridicidad o ilicitud material y culpabilidad, con base en los cuales se define la responsabilidad disciplinaria, el legislador estableció reglas probatorias que se refieren a los medios de prueba permitidos, al sistema de análisis de las pruebas y a los niveles de certeza exigidos para exigir las providencias que afecten los derechos del investigado. Los medios de prueba permitidos, en materia de medios de prueba permitidos, el legislador en el artículo 130 y Biden estableció lo siguiente. Artículo 130, medios de prueba. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial y los documentos y cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico, los cuales se practicarán de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 600 de 2000, por cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario. Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas siguiendo los principios de la sana crítica. Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que los regulen, respetando siempre los derechos fundamentales. De acuerdo con las normas transcritas, son considerados como medios de prueba válidos la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, los documentos y cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico y expresamente hizo referencia a los presupuestos de la ocurrencia de aquella. Paréntesis, las conductas humanas no son fortuitas, sino que obedecen a la ocurrencia de dichas causas. Se cierra paréntesis. Así las cosas, el concepto de culpabilidad queda reducido al juicio de reproche, producto de la imputabilidad y a la posibilidad de exigir otro comportamiento al sujeto disciplinado. Se cierra comillas. Esta exclusión del indicio como medio de prueba, realizada por el legislador en el caso régimen probatorio del derecho disciplinario, concuerda con lo dispuesto sobre la materia en otros medios del derecho sancionador del Estado ius puniendi, como lo es el derecho penal, pues desde el Código de Procedimiento Penal, decreto 2700 de 1991, dejó de incluirse a los indicios como medio de prueba autónomo, ya que su artículo 248 estipulaba que los indicios se tendrán en cuenta al momento de realizar la apreciación de las pruebas siguiendo las normas de la sana crítica. Esta exclusión también está vigente en el actual Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, en la medida en que no aparece en la lista de pruebas elevadas a la categoría de medios de conocimiento que trae el artículo 382 idem. Lo anterior contrasta con ámbitos no sancionatorios del derecho como el civil, en el cual el indicio está claramente catalogado como medio de prueba. Así puede verse, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, artículo 175, y el Código General del Proceso, artículo 165. Este contraste entre las disciplinas jurídicas que pertenecen al derecho sancionador del Estado penal y disciplinario, entre otras, y las no civil, en cuanto a la catalogación del indicio como medio de prueba y, en consecuencia, como propuesto autónomo para dictar una decisión de fondo y final, encuentra una explicación en la naturaleza de los derechos involucrados y en el grado de afectación de estos en cada uno de los ámbitos antes mencionados. Ahora bien, el artículo 131 de la Ley 734 de 2002, en su tenor literal, señala, artículo 131, libertad de prueba. La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos. Esta norma dinamiza la regla expresada en el artículo 130 idem, según la cual, en el ámbito del derecho disciplinario, el indicio no tiene la categoría de medio de prueba, sino de simple herramienta de apreciación de estos, al señalar claramente una limitante probatoria que consiste en que los elementos de la responsabilidad, en especial la existencia de la falta de tipicidad, deben demostrarse con los medios de prueba legalmente reconocidos por el derecho disciplinario, entre ellos los cuales, como se indicó previamente, no están los indicios como el legislador los excluyó de forma expresa. El sistema del análisis probatorio. En el artículo 141 de la Ley 734 de 2002, en relación con la apreciación de las pruebas, estableció lo siguiente. Artículo 141, apreciación integral de las pruebas. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En toda decisión motivada deberán exponerse razonadamente el mérito de las pruebas, en que ésta se fundamenta de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-202 de 2005, el sistema de la sana crítica o persuasión racional, a diferencia de otros sistemas de evaluación probatoria, obliga al juzgador a establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las
reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Estas reglas son las que deben tener en cuenta el operador disciplinario y contribuyen para que las conclusiones a las cuales arribe sobre el valor o contenido de la prueba sean legalmente válidas, pues estas impiden que aquel razone a voluntad discrecionalmente, arbitrariamente, de manera contraevidente o dé un alcance o extensión a la prueba que no se desprenda de ella. Los niveles de certeza para imputar responsabilidad. La Ley 734 contempla un nivel de certeza especial para que el operador disciplinario pueda establecer responsabilidad y proferir fallo sancionatorio, el cual puede observarse claramente de la lectura coordinada y conjunta de las siguientes normas. Artículo 9 idem, establece que quien se le atribuya el cometimiento de una falta disciplinaria, tipicidad, se le debe presumir inocente hasta que esta presunción sea desvirtuada mediante la declaratoria de responsabilidad, y la cual solo se puede declarar cuando se haya eliminado toda duda razonable, desde luego, sobre los elementos que determinan la responsabilidad, tipicidad, antijuridicidad o ilicitud material, culpabilidad. La norma en comento señala lo siguiente, artículo 9, presunción de inocencia. A quien se le atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación, toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla. En los artículos 162 y 142 de la Ley 734 de 2002, el legislador estableció el grado de convencimiento que el material probatorio aportado a través de los medios de prueba válidos debe dar al operador disciplinario para proferir dos de las providencias más importantes del proceso disciplinario, esto es el pliego de cargos y el fallo. Las normas en comento establecen lo siguiente. Artículo 162, procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y si esta prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia y la falta de la responsabilidad del investigado. De acuerdo con las normas anteriores, para que el operador disciplinario pueda proferir pliego de cargos, solo señala que debe estar objetivamente probada la falta y existir prueba de la responsabilidad del investigado. Sin embargo, como esta decisión no es definitiva y por tal no atribuye responsabilidad, el nivel de convencimiento que se requiere no es cualificado, de manera que no está sujeta al postulado señalado en el artículo 9 de la Ley 734 de 2002, que exige la eliminación de toda duda razonable. Por el contrario, el fallo disciplinario, al ser definitivo y atribuir responsabilidad, sí le es aplicable el artículo 9 idem, así como las demás normas señaladas previamente en la capite y le exige a la autoridad disciplinaria, en caso de establecer responsabilidad, un nivel más alto de convencimiento, esto es el de certeza. Así las cosas y tal como se dijo en sede de alegatos conclusivos, no obstante a los errores del fallador frente a la desacertada adecuación típica de la conducta, de manera simplista desestimó las alternativas arguidas por la defensa, esto es, las causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria contenidas en el artículo 28 del CDU en los siguientes términos. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado. Si bien es cierto que se firmó el contrato aludido, también lo es que fue la misma comunidad del barrio Entero Nariño de la ciudad de Cali la que en compañía de la señora María Elena Valencia fueron a dialogar con el investigado en calidad de secretario del Deporte y Recreación y le hicieron saber de la difícil situación a la que se verían abocados en caso de que se le entregara el escenario deportivo, a quien iba a su vez a delegar a la señora Paola Andrea Villanueva, quien presentaba antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes, lo cual alertó al investigado, quien también había sido informado por parte de la doctora Naidú Flores de toda situación que se estaba afrontando, para que una vez informado sobre la irregularidad de las pólizas, procediera a no aprobar las mismas por cuanto no se podía ejecutar dicho contrato sin este requisito, es decir, la presente causal podrá ser estudiada por el despacho por cuanto a pesar de que se firmó dicho contrato, no se pudo ejecutar y lo que hizo el secretario de Deportes fue garantizarle a la comunidad, en salvaguarda del interés general sobre el particular, que dicho escenario deportivo no cayera en manos inapropiadas, amén
amén que no hubo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el mismo contrato. Es decir, que el investigado optó por garantizar los fines esenciales del Estado contemplados en el artículo 2 superior al no entregarle en forma física el establecimiento al administrador, a pesar de haber suscrito el multicitado contrato. Es decir, que su deber constitucional de salvaguardar a la comunidad lo hizo valer sobre la legalidad que comprendía el haber suscrito un contrato que a la postre no se pudo ejecutar, conforme a lo ya dicho. De vital importancia que el operador disciplinario, en procura de garantizar la aplicación de la ley, reconozca la configuración de esta causal excluyente de responsabilidad disciplinaria, por cuanto lo que hizo el disciplinado fue darle mayor importancia al interés general representado en la comunidad del barrio Antonio Nariño, pues a dicho escenario deportivo asisten personas de la tercera edad, niños incluso con discapacidad, jóvenes y demás personas que tienen el derecho a acceder a este tipo de escenarios en pro de buscar esparcimiento, salud y demás derechos de los colombianos. Además, con la no aprobación de las pólizas no se pudo ejecutar el contrato, situación que de haberse pasado por alto hubiese sido una irregularidad para el perfeccionamiento del contrato. En conclusión, el señor López Ferro protegió el interés general y de paso no permitió la ejecución de un contrato que no cumplía con los requisitos legales para su ejecución. 28.6. Con la convicción errada invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. Al respecto, considera la defensa que con el actuar omisivo del investigado, es decir, la no terminación escrita del contrato, lo cual de suyo tuvo que haber sido advertido por la parte jurídica de la Secretaría del Deporte y Recreación, es claro que jamás se pudo haber representado que dicha conducta podía constituir falta disciplinaria, por cuanto estuvo presto a suscribir el acta de no aprobación de las pólizas, como en efecto lo hizo, y por él repito el punto 28.6, con la comisión errada invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria. Al respecto, considera la defensa que con el actuar omisivo del investigado, es decir, la no terminación escrita del contrato, lo cual de suyo tuvo que haber sido advertido por la parte jurídica de la Secretaría del Deporte y la Recreación, es claro que jamás se pudo haber representado que dicha conducta podía constituir falta disciplinaria, por cuanto estuvo presto a suscribir el acta de no aprobación de las pólizas, como en efecto lo hizo, y por el hecho de no ser abogado, sí pudo haber representado en su mente que su proceder, que dicho sea de paso, estaba bajo la guianza de un grupo jurídico, estaba ajustado a derecho. A tono con la tesis planteada el doctor Pedro Alfonso Hernández en su trabajo La ilicitud sustancial, es una categoría autónoma en el régimen disciplinario, expuso al respecto, se abren comillas. El empleo está considerado como el núcleo básico de la estructura de la función pública y tiene como finalidad el cumplimiento de los fines del Estado y los planes de desarrollo. Como núcleo básico de la estructura administrativa del Estado, las funciones del Estado se distribuyen por niveles, nacional y territorial, luego por sectores y por entidades al interior de estas, por dependencias y finalmente las funciones por las dependencias se asignan o distribuyen a través de empleos públicos. Por ello, la máxima del artículo 122 de la Constitución, según la cual no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento. Desde esa óptica, en el modelo, las funciones por cargo expresan la desagregación de las funciones públicas, delimitan el ámbito de actuación de los servidores públicos y constituyen el referente constitucional para determinar la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos. Dadas las anteriores circunstancias, habrá de recurrirse a la concepción funcionalista de asignación y desempeño de los roles para solucionar el punto de la responsabilidad por el hecho de insistir el operador disciplinario en la existencia de la conducta reprochable. Se tiene entonces que la imputación define como destinatario la persona a quien el suceso pertenece, es decir, a la persona que le corresponde el rol de actuar, en este caso, quien suscribió el contrato hoy objeto de cuestionamiento. Precisamente, una de las instituciones dogmáticas por medio de las cuales se regula el criterio funcional de los roles se basa en el llamado principio de confianza, fundado en que, a pesar de la experiencia
de que otras personas cometen errores, se autoriza a confiar en su comportamiento correcto y en su idoneidad para el desempeño de las funciones asignadas. Sin este principio, no sería posible la división eficaz del trabajo en diferentes funciones, como por ejemplo en equipos administrativos dentro del desempeño de la función pública. También en equipos quirúrgicos, fábricas, servicios y mantenimiento de instalaciones, porque es cierto que si cada uno debiera controlar la actividad en su conjunto, resultaría imposible la actividad propia, como imposible resultaría que una entidad pueda funcionar dinámicamente sin que se asignen roles específicos para la ejecución de tareas igualmente específicas. Por lo tanto, en cada caso, la afectación del deber que se suscite es exclusivamente de quien asume su papel y su misión institucional. Si se observa la organización funcional de la Secretaría del Deporte, nos encontramos con que la dependencia tenía un grupo de abogados, entre ellos la doctora Naidú Flores, y en dicho grupo se depositó la confianza como conocedores de este tipo de situaciones administrativas propias de la misión de la Secretaría. Vale la pena precisar que aquellos tipos en los que el autor se encuentra en una posición especial y las tareas propias de esta posición las atiende otra persona sin que llegue a situarse en la posición, este otro, cuando faltan las reglas especiales según los principios generales, no puede lesionar los deberes vinculados a la posición, o al menos no en concepto de autor. En consecuencia, la solución dogmática que se propone apunta fundamentalmente a asignar responsabilidades de todo orden sobre quienes han recibido la instrucción para la ejecución de ciertas funciones, en este caso especial, los responsables de elaborar el contrato y hacerle seguimiento de perfeccionamiento de ejecución, pues ninguna razón ni efecto tendría a realizar esas directrices para el funcionamiento dinámico de la Secretaría del Deporte si la responsabilidad recae también sobre la persona que impartió o asignó las funciones. En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación sostiene, ver expediente 01-146-859-06, Procuraduría General de la Nación, comillas, en materia administrativa funciona el principio de división del trabajo, de tal manera que todos aquellos que intervienen en un proceso como el contractual o procesos complejos administrativos que no se agoten con un solo trámite, solo son responsables de lo que en ese rol se les exige. Es absurdo extender toda la responsabilidad a quien está en cabeza de la institución y por sí mismo debe cumplir con un sinnúmero de funciones. En la misma decisión, el Ministerio Público sostuvo que en relación con la división del trabajo, con mucha frecuencia la necesidad de que los individuos colaboren con la obtención de los fines comunes hasta el punto de que cada vez son menos las actividades que se desarrollan de manera absolutamente individual, pero las ventajas de esta división del trabajo desaparecerían también por completo si cada una de las personas que intervienen en el desarrollo de una actividad no pudiera como regla general confiar en la correcta forma de comportamiento de sus demás colaboradores. En consecuencia, puede afirmarse que el principio de confianza rige dentro del ámbito de la división del trabajo. Conclusión. Del análisis del material probatorio que milita en el plenario y en contravía con las reglas del debido proceso, para la defensa es claro que no obra prueba alguna, más allá de las subjetividades y conjeturas del fallador de primera instancia, que logre probar que el investigado realizó la conducta atribuida, darlo por terminado, si que se presenten acostales previstas en la ley para ello, se cierra comillas, respecto del contrato multicitado, razón por la cual, de manera respetuosa, se solicita a la segunda instancia que una vez determinado el cargo único y la falta disciplinaria atribuida, es claro que conforme al material probatorio que milita en el plenario, no se logró probar con la certeza que exige la norma que el investigado hubiere incurrido en falta endilgada, máxime cuando siempre fue el mismo despacho quien aseguró que el contrato se perfeccionó, pero no se ejecutó, de tal forma que no existiendo acta de inicio, por las razones antes expuestas, mal podría terminarse con lo que no inició, siendo claro que no se permitió la ejecución por cuanto a la contratista no se le aprobaron
las pólizas de garantía que presentó ante la Secretaría del Deporte y Recreación, amén que tampoco pudo probar ante la Secretaría ni ante este proceso disciplinario que estaba al día con el pago o aportes a la seguridad social, incumpliendo así tanto la ley, paréntesis, inciso segundo, del artículo 41 de la ley 80 del 93, como lo estipulado en el contrato. Es entonces al amparo de estos argumentos normativos y fácticos y jurisprudenciales que, de manera respetuosa y con la completa fe en las instituciones del Estado Social de Derecho, que en la presente oportunidad acudo a su despacho para que, por su buen ministerio, se absuelva al investigado por no haber violado norma alguna. Al contrario, mi procurador protegió el bien jurídico tutelado por cuanto de haber dado inicio a un contrato sin el lleno de los requisitos como lo considera el artículo 41 de la ley 80 del 93, habría estado desprotegido un bien del Estado sin unas pólizas debidamente construidas y sin cumplir los requisitos normativos de la ley 80 de contratación. Es todo. Muchas gracias, señor personero. Muchas gracias, doctor Mendoza, por su juicioso análisis en este recurso de apelación. Daremos trámite para que la segunda instancia en cabeza del personero, el doctor Héctor Montoya, proceda a desatar su recurso. Gracias. Hasta aquí damos por terminado la primera instancia de este proceso. Muchas gracias por su presencia, por su prestancia en este proceso, y les deseo de la suerte, doctor Mendoza. Gracias, doctor Luis Fernando. En ese estado, diciendo las 10:21 de la mañana, se da por terminada la presente diligencia y se remite a segunda instancia para que decida el recurso correspondiente. Se firma por los que estuvieron presentes en la presente diligencia, con la salvedad que el desarrollo de la misma se encuentra grabada en medio digital, que ha notificado por estrados la presente decisión.